Fotografías históricas que tienes que ver. Especial Inventos. Este extraño casco de madera es el Isolator. Lo inventó en 1920 el hombre que aparece en la imagen, Hugo Gernsback. Pretendía aislar a los trabajadores de cualquier estímulo exterior que redujera su productividad, privándoles de sonidos, olores e incluso distracciones visuales. Los cristales situados frente a los ojos eran completamente opacos. Fíjate en las finísimas líneas horizontales que hay en ellos. Solo podían ver a través de esas líneas. Gernsback presentó esta creación al mundo en 1925 a través de una publicación en su propia revista Science and Invention. La ilustración de la portada no tiene desperdicio. En ella vemos a un trabajador rodeado de enseres inservibles, un ventilador que mueve el aire que no le tocará la cara, un teléfono que no escuchará ya que el Isolator promete un aislamiento acústico del 95%, un juego de escribanía que ni siquiera alcanzará a ver gracias a los cristales opacos, al igual que pasará con el calendario, y el elemento más loco y divertido de todos, un cenicero que obviamente tampoco podrá utilizar ya que el casco carece de apertura para la boca. En cualquier caso, más vale que al trabajador no se le ocurriese encender un pitillo porque Gernsback, en su afán por mejorar su invento y tras comprobar que la gente se intoxicaba debido a la inhalación de dióxido de carbono cuando lo utilizaba, había instalado una bombona que suministraba oxígeno al trabajador. Todo un detalle. El intento de comercialización del Isolator fue un auténtico desastre y pronto todo el mundo se olvidó de él. Hasta que, en 2017, Hochu Ryo lanzó su prototipo del Helmphone, el Isolator 2.0, esta vez fabricado en fibra de vidrio y equipado con todas las tecnologías de cualquier smartphone. Pero si formas parte del 75% de la población mundial que trabaja en oficinas, no te asustes porque este enajenador mental evolucionado también fue un rotundo fracaso. Viajemos ahora a la Inglaterra de 1941 para descubrir el siguiente invento. ¿La mesa de ping-pong? No, ni mucho menos. Lo que estás viendo es un refugio Morrison. Ante la amenaza inminente de la Segunda Guerra Mundial y en vista de la escasez de sótanos y refugios de guerra, se planteó la necesidad de proteger a la población civil del desprendimiento de escombro dentro de sus domicilios. Sean Baker diseñó esta jaula de acero que salvó miles de vidas de los bombardeos alemanes. Entre 1941 y 1943 se distribuyeron más de 600.000 unidades. Como si de un mueble de IKEA se tratase, el refugio Morrison se entregaba junto a un sencillo kit de montaje. Una vez ensambladas todas las piezas, las dimensiones de la jaula eran considerables. De modo que, ingeniosamente, los ciudadanos comenzaron a darle diferentes usos de lo más prácticos. Durante la noche eran camas refugio que podían llegar a albergar hasta 4 ocupantes, y durante el día se convertían en mesas de comedor o mesas de ping-pong, como vimos en la primera imagen. Ya que hablamos de ping-pong, déjame contarte que este deporte no se originó en China, como mucha gente cree, sino en la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. Los ciudadanos de clase media-alta eran muy aficionados al tenis, pero cuando el frío y la lluvia impedían la práctica de este deporte, aburridos en sus clubs sociales, comenzaron a jugar sobre las mesas utilizando corchos de champán a modo de pelota y libros haciendo las veces de red. Cualquier superficie plana y pequeña servía como raqueta. Normalmente se utilizaban las tapas de las cajas de puros. El primer campeonato oficial de tenis de mesa se celebró en Inglaterra en 1901, y con el tiempo este deporte se popularizó con el nombre de ping-pong debido al sonido que producía la pelota. Ping cuando se golpeaba con la raqueta y pong cuando rebotaba en la mesa. Precisamente en aquella época surgen los primeros aparatos de gimnasia mecanizados. Son los precursores de todas las máquinas de que disponemos hoy en día en los gimnasios y supusieron una auténtica revolución. Piensa que, por aquel entonces, más allá de la práctica de los deportes tradicionales, los procedimientos para conseguir el bienestar físico eran la purgación y la sangría.
Esta última podía realizarla un médico mediante incisiones o bien colocando directamente sanguijuelas sobre la piel. Pero en 1890, el doctor sueco Gustav Sandel popularizó sus extraños y ruidosos aparatos de gimnasia. Los ideó pensando en niños y trabajadores, para curar dolencias de nacimiento y las generadas por accidentes laborales. Y el gobierno sueco las puso a disposición de los ciudadanos de forma gratuita. A principios del siglo XX, Sandel presentó sus inventos en Estados Unidos como un remedio contra los males ocasionados por la vida sedentaria y el trabajo de oficina. Ni él mismo pudo imaginar en aquel entonces hasta qué punto fue un golpe maestro. Los mecanismos de Sandel se convirtieron en un símbolo de estatus, un imprescindible entre las clases más pudientes y la emergente ola de trabajadores de oficina. Desde entonces resulta inimaginable hoy en día pensar en un gimnasio desprovisto de máquinas. Como impensable sería practicar deporte con estos trajes que lucen los hombres de las fotografías o los vestidos de las damas. Y no olvidemos que todas ellas iban bien aprisionadas en sus corsés armados con ballenas. En otra ocasión te hablaré de este invento demoníaco. Hoy prefiero seguir avanzando en el tiempo para hablarte de un invento infinitamente más práctico y cómodo: los leggings. Menudo invento. Leggings, mallas, licras, calzas o polainas. En cada rincón del mundo lo llamamos de una forma diferente. Pero, ¿sabías que su origen data de la Escocia del siglo XIV y que fue una prenda exclusivamente masculina hasta el siglo XIX? Y entonces llegó ella, la inolvidable Audrey Hepburn. En 1954 se estrenó su película Sabrina, donde lucía unos pantalones estrechos, aunque no elásticos aún, que definían delicadamente su figura, convirtiéndolos en absoluta tendencia de inmediato. Pero mientras el planeta entero ponía sus ojos en la diva de Hollywood, un joven químico de New Jersey volcaba sus esfuerzos en la investigación de polímeros, y al fin, en 1958, logró desarrollar una fibra elástica, ligera, resistente a los lavados con detergente y al calor. El señor Joseph Cloyd Shivers había inventado la licra, un tejido revolucionario que marcaría un antes y un después no solo en el mundo de la moda, sino en la industria textil a todos los niveles. Lencería, ropa de baño, alta costura, tapicería de muebles y por supuesto los imprescindibles leggings que permitieron lucir tipazo a las estrellas del momento. Actualmente la patente es propiedad de Koch Industries y está valorada en más de $5.000 millones. Antes de continuar, si estás disfrutando de este vídeo, te invito a suscribirte para no perderte nuevas publicaciones. Curiosamente, en el laboratorio de Shivers también trabajaba una joven química llamada Stephanie Kwolek. Stephanie participó en el desarrollo de la licra junto a su equipo, pero su línea de investigación personal apuntaba en otra dirección. Ella trabajó para encontrar un material resistente y ligero, capaz de sustituir el acero de los neumáticos para mejorar la autonomía de los automóviles y reducir su consumo. Entre pruebas y ensayos con diferentes polímeros, un buen día obtuvo un filamento delgado, opaco y lechoso, similar a una telaraña amarilla. Todos en el laboratorio pensaron que había sido una prueba fallida más, incluso ella misma. Por suerte, el leitmotiv de Stephanie era: si los resultados que consigo no son del todo buenos, no suelo tirar lo que sale. Sigo haciendo pruebas, sigo luchando para ver si consigo sacar algo. Su fidelidad a esta filosofía del esfuerzo la llevó a descubrir que aquella extraña telaraña era 5 veces más resistente que el acero. Hoy se emplea en la fabricación de neumáticos, cascos, ropa de trabajo especializada, artículos espaciales, cables submarinos, frenos y posiblemente el más famoso y conocido por todos, el chaleco antibalas. Porque aquella investigadora inasequible al desaliento había descubierto el Kevlar. Su genialidad sirvió para salvar miles de vidas. Atrás quedaron los antiguos chalecos pesados, rígidos y aparatosos, que debido a estas características supusieron una sentencia para soldados, médicos y reporteros de guerra.
Ya que Audrey nos ha servido de punto de partida para hablar de dos grandes creaciones, permíteme volver a ella a través de esta simpática instantánea en que podemos verla secándose el pelo, de nuevo durante el rodaje de Sabrina, porque la historia de la creación de este artilugio tan cotidiano no te dejará indiferente. Fueron necesarias décadas de desarrollo y un sinfín de sucesos descabellados hasta llegar a este compacto modelo futurista. Pongámonos cómodos para hablar de Alexandre Ferdinand Godfrey, peluquero, perfumista francés y padre de inventos tan dispares que van del secador de pelo hasta las armas químicas. Godfrey llevaba tiempo tratando de hallar la forma de secar en menos tiempo el cabello de sus clientas, porque a mayor velocidad en el servicio, más clientas al día. Al fin, en 1888, las musas se pusieron de su parte. Colocó el tubo de una aspiradora en la salida de aire caliente para convertirla en una especie de soplador. Conectó ese tubo a la resistencia de una tostadora y colocó otro tubo al lado contrario. Puede parecer descabellado, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que en sus primeros intentos colocó a las señoras directamente debajo de conductos de aire conectados a una caldera de combustión. Muy práctico si no te importa marearte un poquito y, quién sabe, quizás desmayarte por la inhalación de dióxido de carbono. Godfrey siguió dándole vueltas a su aspiradora invertida y logró mejorarla convirtiéndola en un extraño aparato semiarticulado. Posteriormente, en la década de los años 30, vio la luz este impresionante modelo de casco secador con diseño Art Deco. Y en vista del enorme éxito de los modernos sistemas de secado, comenzaron a aparecer competidores en el mercado que atraían en masa a las señoras a los salones de belleza. Algunos eran originales y pintorescos, y otros más bien parecían auténticos sistemas de control mental, como este moldeador que llegó a aparecer en la revista Life. Modernas y guapas a cualquier precio, sin importar que se nos queme el pelo o el mismísimo cerebro. Queremos estar divinas. Fíjate en cómo le sale humo de la cabeza a esta señora, y ella tan feliz con su tacita de té. Más adelante, en pleno auge de la comercialización del plástico, aparecieron los capuchones de secado. Y al fin, el pequeño secador de mano pudo fabricarse a un precio competitivo para lanzarlo al mercado. Y llegó a nuestras casas para convertirse en un imprescindible de todos los cuartos de baño. Este fue el invento que catapultaría a la fama a Godfrey. Pero también desarrolló y patentó el saltamontes de agua, un pequeño globo aerostático lleno de gas y de forma esférica que levantaba vuelos suficientes para saltar montículos o ríos poco caudalosos. La primera pistola de tinte para el pelo, conectando dos botellas a un tubo que se accionaban a su vez mediante un fuelle. El rizador eléctrico, conectando un cable a una resistencia dentro de un tubo de hierro rizado. Incluso en 1918 presentó al gobierno norteamericano un arma química, un gas venenoso que, licuado con agua y a bajas temperaturas, se convertía en hielo, y tenía la intención de congelar ejércitos enteros. Y un tren eléctrico con capacidad para 6 personas del que los viajeros podían subir y bajar en marcha. En Inglaterra llegaron a circular 125 trenes con este método. Y estos solo son algunos de los inventos de Godfrey. Si te ha gustado este nuevo viaje en el tiempo a través de fotografías históricas, probablemente disfrutes con estas recomendaciones que te dejo a continuación. Os estoy enormemente agradecida por dejar vuestras opiniones en los comentarios. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!